Muy buenas noches, bienvenidos a 360 El Modelo en Debate. Nuestro programa de hoy lo hemos llamado De la colusión a la competencia. Los monopolios y oligopolios campean donde miro en Chile. Esa frase no es de algún crítico del capitalismo, sino del expresidente de la SOFOFA, Felipe Lamarca. Y las cifras respaldan esa impresión. Mercados tan relevantes para el bolsillo de los chilenos como las farmacias, los bancos, los pollos, las líneas aéreas, la telefonía o el combustible, entre muchos otros, son dominados por 2, 3 o 4 compañías. Según un estudio de Horizontal, los chilenos más pobres gastan la mitad de su dinero en mercados con indicios de falta de competencia y, por lo tanto, de precios que pueden estar inflados. Eso sin siquiera hablar de las escandalosas colusiones, que, como sabemos, terminaron en nada porque hasta hace poco la ley ni siquiera las consideraba un delito. Las leyes contra la colusión han mejorado, pero las normas pro competencia siguen siendo escasas en Chile. Los principales mercados siguen dominados por un puñado de grupos económicos cuyos intereses se entrecruzan una y otra vez. Hay algunos buenos ejemplos para mirar. Estados Unidos, por ejemplo, desató una era de progreso cuando rompió los grandes monopolios en el siglo XX. Más recientemente, Israel desarmó las poderosas pirámides con notables beneficios para los consumidores. Restringir la competencia es siempre interés de los comerciantes. Ampliar el mercado es conforme al interés público. Eso decía el padre del capitalismo, Adam Smith. ¿Cómo hacer entonces que los beneficios de la competencia lleguen a todos y no sean capturados por un pequeño grupo? Ese será nuestro tema de hoy en 360 El Modelo en Debate. Y vamos a partir presentando la nota de Josefina de la Fuente, luego vamos a la conversación con nuestros panelistas e invitados. Primero el número de carrier, después el código de ciudad sin cero. ¿Le trae algún tipo de recuerdo este comercial? ¿Y qué tal este? De Entel y obtenga todos estos beneficios. Estamos viendo a Chile en 1994 y esa cuenta regresiva precedía la inauguración del multicarrier. Ahora los chilenos iban a poder elegir su empresa para ser llamados a larga distancia. Aumentó la competencia y había que hacer todo para atraer clientes. ¡Doble 7 para usted! En palabras simples. A usted le damos la posibilidad de acceder libremente a tarifas que nunca antes los monopolios ofrecieron. 26 años después, esta historia noventera podría tener un remake. El gobierno chileno ahora usa esta inspiración y busca crear un llamado multicarrier eléctrico. Hace poco estrenó la portabilidad financiera siguiendo la portabilidad numérica. Todas estrategias para incentivar la competencia en un país altamente concentrado. Es un mercado oligopólico, donde en el mercado, donde en todas las áreas de la economía existen 2 o 3. Por lo tanto, eso no se puede llamar un mercado competitivo. No es difícil encontrar más de un ejemplo de oligopolio en Chile. Gas, cerveza, farmacias, cigarrillos, papeles y cartones, entre varios otros. La pregunta del millón parece ser, ¿cómo generamos un mercado menos concentrado? ¿Y más concentración significa necesariamente menos competencia? La concentración en sí misma no es un problema. El gran problema está en las barreras que hay en esos mercados y si son barreras muchas veces generadas por las mismas empresas. Chile es un país pequeño, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, hay sectores que para poder encontrar eficiencia requieren cierto tamaño y por lo tanto tienen que buscar economías de escala y por lo tanto uno tiende a encontrar mayor concentración. En la medida de que haya niveles de competencia que se puedan ver reducidos, el nivel de fiscalización es súper relevante. En 2013, Israel aprobó una reforma para reducir el tamaño de los grandes grupos empresariales. Un mismo grupo poderoso ya no podría tener, por ejemplo, inversiones en empresas productivas y en instituciones financieras. Cuando los grupos son dueños de bancos y retail, no funciona. Piensa que, por ejemplo, los retailers grandes en Chile, los 2, 3, su negocio es el financiero. Entonces te tientan o te obligan a que tú compres con una tarjeta un jeans, ¿cierto? Y finalmente el margen se lo gana por las cuotas. No es el único país que podría ofrecernos ideas. En Alemania, por ejemplo, los farmacéuticos son dueños de las farmacias con límite en su cantidad de sucursales. Y son las farmacias justamente las que nos llevan a recordar escándalos de colusión en nuestro país que despertaron la indignación de los chilenos
y se tomaron la agenda mediática. Entre 2007 y 2008, las farmacias Salco-Brand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde se coludieron afectando los precios de un listado de 206 medicamentos. En el mercado del papel tissue, CMPC y SCA Chile se coludieron asignándose cuotas de participación de mercado y fijando precios entre los años 2000 y 2011. Cencosud, Walmart y SMU se concertaron para subir artificialmente los precios de la carne de pollo al menos entre 2008 y 2011. En 2016 se promulgó la ley que, entre otros, propuso sancionar con cárcel el delito de colusión. Estamos en un buen camino. ¿Qué desafío, si me preguntas tú? Yo creo que hay dos grandes. Uno tiene que ver con las colusiones en algoritmos digitales. Necesitamos, en el fondo, estar con los ojos abiertos a nuevos mecanismos que se pueden abrir en la competitividad entre las empresas. Y lo otro tiene que ver con la credibilidad de la evasión compensada, ¿no? Y no bajar la guardia en el sentido que también la Fiscalía tiene que investigar delaciones por oficio, que es por su mutuo propio, ¿no? Así como surgió Ponte tu Farmacia. No nos podemos quedar sentados solo esperando que las empresas se vengan a delatar. Cuando la industria tiene muy pocos competidores, la colusión es muy fácil porque son poquitos los que se tienen que poner de acuerdo. Discusión con varias posturas y que sin duda tiene un impacto concreto en el bolsillo de los chilenos. Según un estudio de Horizontal, un 40% del presupuesto familiar se destina a mercados en los cuales hay indicios o presunciones de falta de competencia. Imagine una carrera de atletismo. La pista en Chile no siempre tiene todos los carriles ocupados y, en algunos casos, desafiar al líder puede generar resultados que aplauden los consumidores. Ahí estaba entonces la nota de Josefina de la Fuente. Comenzamos de inmediato la conversación con nuestros panelistas, Janet von Wolfersdorf, Rafael Berguán. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en el día de hoy. Partamos por un tema que se planteaba en la nota. ¿Es la concentración en sí, que es lo que vemos en gran parte de los mercados, un problema? Muy buenas tardes ante todo. Ante todo, en un mercado chico como el chileno es especialmente sensible porque se da más fácil el riesgo de colusión y de concentración también en una economía que está abierto al mercado internacional. Y en este sentido encuentro el primer punto es pensar, tal como destacó la nota, evolucionar desde una política anticolusión hacia una política más bien pro competencia. Israel, por ejemplo, incluso renombró como parte de su reforma que partieron con una comisión en 2010, nombró su autoridad antimonopolio pro competencia, lo renombró y impulsó distintas políticas basadas en el diagnóstico que ahí en su tiempo 10 grupos tuvieron un control más o menos del 30% de la capitalización bursátil. Y nosotros en Chile, si miremos lo que pasa en el mercado bursátil, vemos que efectivamente 8 grupos tienen aproximadamente un 40% de capitalización bursátil bajo su control. ¿Y eso es un problema en sí? 5 grupos, el 30, y 5 grupos tienen tanto bancos como también están en el sector productivo. Y el problema de eso, Daniel, es que estos grupos son competidores, proveedores y clientes a la vez. Entonces, esto produce no solamente problemas para el sector bancario, sino también produce riesgo que en su tiempo Israel calificó como riesgos sistémicos, cuando los grupos, además con estructuras cascadas, controlan más propiedad de lo que deberían controlar ellos mismos. ¿Rafael? Sí, yo estaba pensando que, bueno, yo también digo buenas tardes. O tú saludaste por los dos. No. Estaba pensando en que, en general, cuando en economía discutimos sobre competencia, ¿por qué la competencia importa? No todos somos productores. Hay gente que trabaja como productor y otra gente que no. No todos somos inversionistas, pero todos somos consumidores. Los productores, los inversionistas también consumen y los que, ¿no es cierto?, trabajan básicamente en una empresa al final del día son. Si somos todos consumidores, el primer foco que típicamente ha utilizado la economía para tratar de mejorar la prosperidad, que es el objetivo de la disciplina, es enfocarse en los consumidores. ¿Y cuál es un entorno que es positivo para los consumidores? Los precios más bajos posibles, estoy pensando en el ideal, la mejor calidad posible y la mayor variedad posible, que son
tres cosas distintas. Y lo que sabemos es que para poder tener precios más bajos, calidad más alta y variedad más amplia, tú necesitas que haya alguien que te esté forzando como productor a innovar, a mejorar, a ser más eficiente, etc. Y esa fuente, ese motor es la competencia. De hecho, en una línea, Adam Smith, tú lo mencionaste en la editorial, ¿no es cierto?, este filósofo moral que es el padre de la economía moderna. Él decía que hay dos grandes elementos que están detrás del mercado. Uno es el interés propio, que es el que genera la actividad. El segundo es la competencia, que es el que regula la actividad. Sin competencia, el mercado no es virtuoso, porque es para unos pocos, no es para todos. Y en el caso de Chile, ¿en qué situación estamos en esos términos? Con la concentración que tenemos, ¿qué se puede hacer para tener más competencia y tener un mercado virtuoso, digamos, que genere beneficios para todos? Ante todo, entender que es un debate muy serio que tenemos que partir y ojalá inspirado en reformas de otros países. Y uno de los aspectos centrales, a mi juicio, no solamente es revisar la competencia por sector de los supermercados, la farmacia. Recién salió un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que mostró que hay excesivas márgenes sobre los medicamentos en la cadena de farmacia, cuyo mercado además está concentrado en un 80% en unas pocas cadenas. Pero más allá de eso, me parece muy interesante mirar sistémicamente qué pasa entre esta fusión que tenemos en Chile de holdings que controlan bancos y que controlan al mismo tiempo estructuras productivas, porque eso produce que podría haber como una relación entre los bancos y las empresas productivas del otro grupo que se favorecen mutuamente porque tienen intereses. ¿Debería limitarse? ¿Deberían separarse esas actividades que ya existen, digamos? Son grupos que tienen efectivamente propiedad de ambos. En Israel se dio un plazo para separar holdings financieros de holdings productivas. Hay otros países como Singapur que más bien regularon que una entidad no financiera no puede tener un interés mayoritario vía voting rights en un banco. Pero mientras en Chile tenemos accionistas que tienen control mayoritario sobre bancos y a la vez tienen empresas productivas, se producen una serie de conflictos de interés que son muy difíciles de controlar y de regular, por lo que efectivamente puede hacer sentido debatir profundamente sobre cómo crear más bien un interés meramente interesado en la banca, totalmente separado de la producción. Le voy a pedir inmediatamente la opinión a Rafael, pero antes quiero mostrar una gráfica precisamente para mostrar qué es lo que ocurre en este caso, que tiene que ver con cómo los grupos económicos de alguna manera en Chile tienen distintos intereses en diferentes sectores productivos y diferentes empresas. Pensemos en algunos de los grupos económicos relevantes. No es esa gráfica la que estoy pidiendo, es la de los grupos económicos en Chile y cuáles son. Ahí están algunos de ellos. Para poner algunos ejemplos, el grupo Luxich, por ejemplo, tiene un banco, claro, el Banco de Chile, CCU en bebidas, Antofagasta Minerals en la minería, Sudamericana de Vapores, SAM, que es una empresa portuaria que maneja varios puertos en Chile, Enex en combustibles, Madeco, Canal 13 en comunicaciones, etc. El Grupo Mate también tiene intereses en la banca, Vice, y en empresas eléctricas como Colbún, forestales como La Papelera y Entel en comunicaciones. Y el Grupo Angelini es un gran actor, por ejemplo, en Copec, en el gas también el negocio forestal y en el negocio pesquero. Ese es el panorama. Rafael, ¿cuál es tu opinión? Estaba pensando que este no solo es un tema importante, por lo que conversábamos recién, pero obviamente no es un tema trivial, si no, no estaríamos hablando de él. Y ahí quiero hacer un par de comentarios, porque hay una tensión. Esta no es una situación en la cual, con certeza, en todo momento, tú sabes exactamente lo que quieres y puedes medirlo. En particular, lo decía alguien, creo que lo dijo Patricio Rojas, que apareció al principio en la nota, hay una tensión entre el hecho de que en el mundo cada vez más el tamaño importa desde el lado productivo, porque permite que, por ejemplo, costos fijos como la logística se reduzcan en promedio y que cuando eso se traspasa, eso es lo que uno llama en economía ser más productivo, más eficiente, etcétera. Entonces el tamaño, una empresa muy chiquitita tiene enormes dificultades por los costos fijos de poder ser suficientemente competitivo para tener precios que le permitan motivar a los consumidores. Entonces tú quieres por un lado tamaño, y esto está ocurriendo en todas partes del mundo. De hecho, miraba datos para Estados Unidos y en Estados Unidos hay cerca de 900 sectores
los datos más recientes muestran que 2/3 de esos 900 sectores están más concentrados hoy que en 1999. Entonces, este es un tema global. De hecho, en Estados Unidos, en los últimos 10 años han sancionado 270 carteles. Es un tema global. Entonces, por un lado, tú quieres que haya tamaño, porque el tamaño permite eficiencia. Si tú tienes muchas farmacias en Alemania y cada uno puede tener solo 2 farmacias, cada farmacia va a tener costos promedio muy altos. Pero por otro lado tienes un riesgo, y ahí es donde el tema se transforma en un tema técnicamente interesante, porque si son pocos, alguien lo decía, si son pocos los dueños, es más fácil que se coludan y, como decía Adam Smith, al final terminen haciendo algo para ellos mismos y no para el ciudadano común. Entonces tú quieres tamaño, pero también quieres asegurarte que el tamaño y su eficiencia se traduzca en mejores precios, mejor calidad y más variedad. Sí. Ese es un problema, y hay países que están dispuestos incluso a sacrificar la eficiencia del tamaño con tal de no sufrir el riesgo de la concentración vía colusión. Un aspecto súper interesante en el tiempo de hoy, encuentro que nos falta total transparencia sobre los oligopolios en Chile, sobre los precios, las concentraciones de mercado, sobre el beneficial owner detrás de los oligopolios. ¿Quién es el propietario final? El propietario final. Todo eso deberían ser datos que se muestren anualmente. En Alemania, por ejemplo, la Fiscalía Económica de Alemania tiene que hacer un reporte sobre las 100 empresas más grandes cada 2 años, sobre sus márgenes, cuánto innovan y cuán cómodo están, porque ya mostrando transparencia sobre aspectos de innovación en los oligopolios hace que se sientan más observados y puede hacer que bajen los precios. Por ejemplo, en Israel se hizo una transparencia de precios de los supermercados como parte de la reforma pro competencia, y eso llevó a que los precios bajaron entre un 4 y 5% con productos, grupos comparativos. Y solamente basado en mayor transparencia del mercado. Aquí en Chile hay que hacer un análisis muy profundo para entender cómo están los oligopolios, cómo son los márgenes, los markups, sobre los cuales justamente el Fondo Monetario Internacional advierte en su World Economic Outlook de abril del año pasado que los márgenes de empresas grandes en el mundo, analizaron 1 millón de empresas, están crecientemente asociados a menos inversión y más posición dominante de mercado, lo que es preocupante si sigue esta tendencia. Pero eso implica también que tenemos que observar con más datos y más transparencia estos márgenes y dar incentivos correctos de esta manera. Vamos a incorporar a la conversación a nuestra siguiente invitada también para que se una a la conversación que ya estamos teniendo acá, una experta en libre competencia precisamente, Andrea Buterman. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas noches. Vale, tenemos un problema ahí con el audio que vamos a mejorar, a ver si podemos mejorar el audio con Andrea. Ahora sí, a ver, Andrea, ahora sí. No, todavía tenemos un problema que vamos a intentar mejorar. Rafael, ¿tú querías agregar algo sobre lo que decía Janet? No, yo creo que el tema que hacía Janet, mientras se resuelve el tema del audio de Andrea, es súper importante. A mí me tocó trabajar como regulador bancario hace 8 o 9 años atrás, y hasta el día de hoy, porque por lo mismo he estado atento. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos conglomerados. Una cosa es que una empresa sea grande y pueda, por lo tanto, generar economías de escala, en lenguaje técnico, que permita tener una eficiencia mayor y luego buscar desde la regulación que esa eficiencia se transmita al consumidor. Una cosa distinta es tener estos conglomerados en los que tú juntas un montón de cosas y los reguladores en Chile, desde el Banco Central para abajo, no tienen la información necesaria para poder conocer la malla societaria completa del grupo. Tú sabes que eso a mí me sorprendió mucho. Ni siquiera el Servicio de Impuesto Interno tiene estos datos. Déjame decir una sola cosa. Pero no son datos que deberían ser públicos, evidentemente. Esto te habla un poquito de justamente las falencias que tiene la institucionalidad chilena. Esto es muy importante porque recuerdo otro comentario de Adam Smith, el padre de la economía moderna, que decía, sí, por supuesto que la competencia es importante porque genera eficiencia. Pero la competencia también es importante, lo dice mucho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, porque legitima el mercado. Si tú crees que el mercado está favoreciendo a unos pocos, no estás con el mercado. Pero cuando el mercado funciona bien, no conocemos otro mecanismo más virtuoso para generar prosperidad. Si tú tienes opacidad, entonces, en un sistema en el cual, además, mucho de lo que ocurre al otro lado depende de la confianza, porque tú no sabes lo que están haciendo las empresas, no conoces los productos, no puedes tener información con respecto a todo lo que hacen. Justamente el sistema se basa en la confianza.
Cuando tú tienes estos conglomerados que no están adecuadamente regulados, cuando no tienes información ni siquiera entre los reguladores con respecto a la malla societaria, se produce una opacidad que atenta justamente contra lo que tú quieres generar, que es legitimidad del sistema. Sí. Por lo tanto, es algo que tiene que preocuparnos. Yo tengo un dato interesante sobre el tema de concentración en Chile, porque miré los datos del Servicio de Impuesto Interno y el crecimiento en las ventas de empresas según tamaño. Y según eso, sabemos que en 2018 la empresa grande tuvieron un 86% de las ventas totales del país. De esto, 72% fueron el grupo más grande, de 35 millones de dólares para arriba. Pero si uno mira el crecimiento de ventas de 2005 a 2018, ¿qué empresas crecieron más dentro de este grupo grande? Nos damos cuenta de que especialmente los que venden sobre 100 millones de dólares, lo que ya está muy lejos de todos los estándares de clase media de empresa, incluso a nivel europeo, son los que casi multiplicaron por 2,5 sus ventas entre 2005 y 2018. Mientras el grupo que justamente nos interesa en el marco de la cuarta revolución industrial, de crear una clase media en Chile, esta empresa que venden entre 20 y 100 millones de dólares, crecieron solamente un 64% e incluso redujeron su proporción sobre las ventas totales. Lo que concentra todavía más entonces. Ahora sí entiendo que estamos ya con la imagen y el audio también de Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Espero que no tengamos más problemas. Ahora sí, se te escucha perfectamente. Estábamos conversando precisamente sobre este tema, ¿no? Y tú como experta en libre competencia, ¿qué te parece? ¿Qué nos falta en Chile para tener realmente una libre competencia que favorezca a los consumidores? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no demonicemos tanto el mercado chileno. Yo sí también, yo coincido que hay falta de competencia, pero no es una característica del mercado chileno. En Alemania también hay carteles, en Francia hay carteles, en Italia hay carteles, en Nueva Zelanda hay carteles, en todos los países hay carteles. Chile, desgraciadamente, es un país, o sea, súper pequeño, dada su distribución del ingreso al mercado es aún más pequeño que el país. Y han habido una evolución tecnológica que ha hecho que las empresas sean más grandes. O sea, uno puede ahora administrar 300, 400 supermercados, cosa que antes de la revolución tecnológica, de la tecnología de la información, era imposible hacer. Entonces, el problema, como decía Rafael, es un problema mundial. Incluso en Estados Unidos están diciendo que hay muchos sectores donde no caben más de 2 o 3 empresas. Entonces, este es un problema general. En Chile llegó antes porque el mercado es muy chico, entonces siendo el mercado chico, caben muy pocas empresas con la revolución tecnológica. Andrea, Andrea, sí, para que no en ese punto, si hay evidentemente un tema, ¿no? De que además de ser un mercado pequeño, Chile tiende a haber esta concentración, tiende a haber pocos actores en cada mercado. Eso genera un problema porque la competencia no es tan intensa como podría ser de otra manera. ¿Qué se hace frente a ese problema en que estamos de acuerdo que existe para generar que sí haya competencia y que los beneficios de la economía de escala, por ejemplo, sean beneficios que les lleguen a los consumidores, que no se queden solamente en aumentar la rentabilidad de los dueños? Sí. Mira, lo que hemos visto mucho, o sea, aparte de los carteles, que es un problema grande y que yo creo que si bien se han encontrado casos, se podrían encontrar más. Están todos los instrumentos, hay delación compensada, se pueden intervenir comunicaciones, están todos los instrumentos. Creo que faltaría un poco más de proactividad, porque entre más investigues, más delaciones compensadas van a haber. Las delaciones compensadas no surgen así porque un día alguien le vino cargo conciencia de estar coludido y va a autodelatarse a la fiscalía. Tiene que sentir la presión. Exacto. Claro. Entonces muchos de los carteles se encuentran porque se descubrieron afuera y son empresas que también están en Chile, entonces uno los descubre. En el caso de los pollos fue bien increíble porque en realidad se delató por el mercurio uno de los socios, sin darse cuenta, supongo. Pero la presión de la fiscalía que obligue a autodelatarse, yo creo que todavía falta mucho. Pero también hay otros instrumentos que no son colusivos, que configuran mercados poco competitivos. Y eso se ve
yo creo que, me atrevería a decir que casi en todas las industrias, que se llaman los descuentos exclusorios. O sea, yo le digo, yo produzco palas y le digo a Home Center, si tú me compras todas las palas, a mí y a nadie más, yo te hago a fin de año un descuento enorme, te escribo un cheque, pero no es que te vendan las cosas más baratas, sino que solo te hago un descuento al final de año si es que has vendido 1 millón de palas. Entonces, ¿qué va a hacer Home Center? No le va a comprar palas a nadie más para poder ganarse ese descuento. Okay. Sí, eso, y si ese descuento... Sí, Rafael. Y si ese descuento se lo hacen... Sí. No, yo quería decir, aprovechando... Sí, no, termina Andrea, ¿no? Dale. No, yo quería decir, porque Andrea... No, quería decir que sí. Sí, échale. No. Bueno, ya. Ahora sí que... No, yo quería decir, aprovechando, porque Andrea estuvo en el Tribunal de Libre Competencia. Andrea fue ministra titular del tribunal muchos años y, por lo tanto, es de las personas que más sabe de esto. Cuando uno empieza a mirar, y corrígeme tú, Andrea, por favor, pero cuando uno mira lo que los libros de texto enseñan, al menos en términos institucionales, Chile ha avanzado una enormidad en el libro de texto. O sea, si nosotros enseñáramos en una sala de clase lo que hay que hacer en términos de Tribunal de Libre Competencia, de Fiscalía Nacional Económica, es muy distinto el Chile actual del Chile 2001, que es cuando hay un hito. Incluso es distinto hoy del Chile 2016, si recuerdo bien, Andrea, que creo que fue la última gran reforma cuando se volvió a poner la cárcel, por ejemplo, para la colusión, cuando además se agregó algo que es importante, que es esto de tener obligatoriamente que revisar las fusiones. Eso no existía en Chile, tengo entendido, antes, en el sentido de que la Fiscalía tenía que ir después y decidía cuáles sí, cuáles no. Ahora es obligatorio sobre un determinado umbral. Entonces, me parece importante recordar que efectivamente el país ha avanzado. Dicho eso, el problema sigue existiendo porque existe en todas partes del mundo. Y el problema, perdón, solo lo menciono, no lo desarrollo para quedarme callado. Yo creo, y voy a agregar algo que para los economistas es difícil de decir porque es difícil de medir y de entender. Pero yo creo que también hay un problema un poquito cultural en el sentido de que hay alguna evidencia que muestra que la gente que trabaja en empresas no tiene plena conciencia de lo que significa atentar contra la libre competencia. Y hay evidencia. Yo vi una encuesta, por ejemplo, después del caso de las farmacias, en que le preguntaron a los abogados especializados en esto, y 45% respondió hace pocos años atrás que el tema de las prácticas anticompetitivas era completamente transversal en Chile. Correcto. Entonces, yo creo que hay un problema cultural también, en cierta forma, en términos que tenemos que entender que esto es el atentado más grave contra el mercado. Claro. ¿Andrea? Sí, yo creo que este tema cultural del que habla Rafael, en temas colusivos, ya no existe. O sea, ya la gente entendió que coludirse no es business as usual, que está mal, que no debe ser. La gente, la verdad, que ha sufrido en el tema de papeles, cuando uno empieza a saber las historias personales de los ejecutivos después de lo que pasó, son cosas tremendas. O sea, la gente ya le entró en la cabeza que la colusión no es algo aceptable. Sin embargo, en las otras políticas que yo estoy hablando, esto de dar descuentos condicionados a que no le compres a nadie más, porque no es así, pero de alguna manera son descuentos amarrado a la exclusividad o a un grado de exclusividad, eso todavía no está en la mente de la gente, y cuando nosotros como asesores le decimos, mira, esto realmente no es muy limpio, digamos, desde el punto de vista de libre competencia, nos miran los ejecutivos diciendo, pero ¿cómo vamos a competir entonces? O sea, ¿de qué me está hablando? Claro, un tema cultural también. Janet. Yo quiero aprovechar, la Andrea, para hacerle una pregunta en realidad, porque vimos recién que la Fiscalía Nacional Económica rechazó hacer una investigación en el mercado eléctrico, que fue posteriormente justamente criticado por el ex fiscal nacional y que a mi juicio elevó de nuevo como al debate la pregunta sobre si no debería ser un cuerpo colegiado la Fiscalía Nacional Económica y la concentración de poder en la propia Fiscalía Nacional Económica, sin ahora meterme en este caso, pero a lo menos este debate que se dio recién da pie inicial para preguntar si un futuro fortalecimiento del sistema no debería incluir también evolucionar a un cuerpo más colegiado. Quiero saber qué opina Andrea sobre eso.
Ay, ay, ay. Sí, yo opino igual que Janet. La Fiscalía tiene bastante discrecionalidad para ver qué casos acepta y qué casos no acepta. Y o sea, es difícil ponerse en los zapatos del fiscal y decir esto estuvo bien o esto estuvo mal, él tiene más antecedentes. Pero yo sí sé de muchos casos que llegan a la Fiscalía y no son tomados por la Fiscalía, y me gustaría, por ese motivo y por varios más, que hubiera un cuerpo colegiado. ¿Cuál es el otro? El tema de fusiones, se suponía que el tribunal se demoraba demasiado, entonces, y como ahora iba a ser obligatorio, el tribunal se iba a llenar de casos de fusión, entonces se pasó la facultad solo a la Fiscalía. A mí me preocupa eso. Puede que la Fiscalía lo haga muy bien, pero sin duda no hay una supervisión o una segunda opinión, digamos, que podría dar un cuerpo colegiado en caso de que se acepten o se rechacen fusiones. La concentración siempre es un problema, de poder, de mercado, de todos lados, estamos de acuerdo. Andrea, Janet, Rafael, los quiero invitar a ir a una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar conversando con el profesor de la Universidad de Chicago, Luigi Zingales, un experto a nivel mundial en el tema de la competencia. Vamos a la pausa y volvemos con más entonces en 360.
Estamos de vuelta en 360, el modelo en debate. Nuestro tema de hoy, de la colusión a la competencia. Hablábamos de la concentración de mercados en Chile. Veamos algunos ejemplos aquí en estos gráficos de torta sobre algunos mercados relevantes. Las farmacias, ustedes ya lo saben, 3 farmacias que acumulan prácticamente el 95% del total. Los bancos también, 4 entidades bancarias con el 65% de las colocaciones. En el caso del pollo, donde también estuvo el tema de la colusión, tal como en las farmacias, también 2 empresas que son las que tienen más del 70% del mercado. Y cosas parecidas también ocurren en mercados como el de los cigarrillos, por ejemplo, que es prácticamente un monopolio, y también en el de la cerveza y otros productos. Mercados, por lo tanto, muy concentrados en Chile. Es uno de los asuntos, ahí está el tema de los cigarrillos, como vemos, y la cerveza, que además en varios casos pertenecen a grupos económicos también interrelacionados. Y es un tema que conversamos con nuestro siguiente invitado, Luigi Zingales, profesor de la Universidad de Chicago, una de las voces más importantes a nivel mundial en este momento cuando se habla de temas de competencia, de cómo reformar el capitalismo. Esta es la conversación que tuvimos con Luigi Zingales y luego vamos a volver a conversar con el panel. Luigi, gracias por esta entrevista para CNN. Tú conoces bien Chile, estuviste acá hace unos meses. ¿Cuál es tu impresión sobre la competencia en nuestro país? So Chile, in my view, is the example of what is good and what is less good of the traditional Chicago model. I would say Chicago 1970 model, in a sense that you get all the right incentives to work, and that is what led to a major increase in productivity and also income per capita and so on and so forth. But there was very little attention to maintain competition in every sector, in a sense that some of the, both the rules to create more competition, antitrust rule, and rules to restrict collusion. So, for example, we always think about the United States as a country where there are no rules, but take the banking sector, and in the banking sector, banks cannot own industrial firms, and industrial firms cannot own banks. There is a very strong separation that dates back from the 30s. And in Chile, as far as I know, this doesn't exist. And I think that the problems are that Chile is a relatively small country. And so, and with a very sort of cohesive elite, so the temptation or the risk to collude, even in the best, with the best possible intention, is very, very large. And you need to be particularly aggressive in order to make sure that this doesn't happen. Dices que Chile parece un country club, más que un country, un país. ¿Por qué dices eso? Because everybody knows each other. In a sense, I remember the few times I've been there, I've never seen so many presidents in my life. Maybe I'm not in the high circles, but generally when you go to meetings, etc., if you see one president of a country, you're really lucky. But there they were large, and they're all at dinner in the same place. And really, you didn't feel that there was much of a distinction between left and right, because they're all kind of part of the same group. They all went to the same 4 or 5 high schools in Chile, and they all know each other. And I think in this situation, it's very difficult to basically break the system, but also from the outside, being outsiders and change and enter. And some of these things are very soft. If I am an entrepreneur, but I don't have the right context, I probably don't survive. And I have one case about a success story of Nicolas Scher with Cumplo. But Cumplo was at the risk of dying because the banking superintendent sued them on criminal grounds. And I think that Cumplo would not have survived if Nicolas Scher did not have the right context, i.e. a journalist from The Economist who wrote an article saying, you're trying to spur innovation in Chile, you're trying to cultivate startup in Chile, but you are crushing the fintech startup you have. And that was enough to save Cumplo. But if I am Joe Mechanic, I don't know what is the proper name in Chile, but you have your Joe in Chile too. If I'm Joe Mechanic,
I'm unlikely to have a contact the economist, unlikely to be attention, and Cumplo will be no more. So I think that this soft aspect is stuff that, to be fair, in the 1970 Chicago were not big. And I think that, and probably in economics in 1970 were not big. I think people are becoming more and more aware of these facts, and I think it's things that needs to be addressed. ¿Qué podemos hacer como un país pequeño con esta élite tan concentrada para poder mejorar la competencia? So I think it's hard to have a sweeping rule without doing a serious investigation. But I think that being more attentive, for example, at the risk of implicit collusion is something that the traditional economic literature does not pay too much attention to collusion because they think that there are enough players and enough tendency to compete one against the other that this is relatively rare. But in fact, if you have 2 or 3 players and they all go to dinner together, even Adam Smith was saying this is like prone to collusion. So that is, I think, an important consideration. The second is, I don't think people are, or traditional measures are not factoring in how important the conglomerate system is in reaching many sides of the economy. And so is not easy to apply antitrust where I can collude in a very complicated way. So I wash your back and you scratch my back. And if we are two is in multiple different markets, how do you see these deals going on? But they are much easier to sustain. So I think trying to really push for a reduction of the concentration of control and trying to ease entry also of diverse people. If you said something like breaking big conglomerates, cuando hablas de romper los grandes conglomerados, como lo que hicieron en Israel, por ejemplo, donde quebraron este sistema de pirámides, uno podría decir, estás atacando el derecho a la propiedad privada. ¿Puedes balancear la defensa de ese derecho a la propiedad con, al mismo tiempo, impulsar la competencia? And having more competition? Sure, and this is, first of all, there is the issue of how you treat from a tax point of view. And I don't know the details. I know that Chile has changed this recently, but I know that in many countries, conglomerates are subsidized because you get a rebate for the dividends you pay at the lower levels of the pyramid. In the United States, one of the innovations in the 1930s to break up the big conglomerates was that unless you basically own 80% of the subsidiary, you pay taxes at every level, okay? And that's not an attack to private property. In fact, it's treating everybody the same, okay? And I can assure you that the idea of having a pyramid is much less attractive if you leave a certain amount every layer. And I think that's what the United States did very effectively. The second is very often minority shareholders don't have a lot of rights in this conglomerate. So in fact, enforcing the property rights of the minority is a way to make the conglomerate less attractive. In a sense, in Italy, I know for experience that related party transactions are not the exception, are the rule. And once you start to put a serious regulation on related party transaction, it becomes so difficult to do those related party transactions that you stop doing that. And I don't know the situation in Chile, but if you are very aggressive in this dimension, again, is protecting property rights, but making sure that everybody's treated the same and there is not a disproportionate power concentrated at the top. Hablas de crony capitalism. En Chile podríamos traducirlo como capitalismo de amigotes o algo así. ¿Por qué crees que ese capitalismo de amigotes es un peligro para el capitalismo y para la sociedad? I think it's a danger for two reasons. One, if you want, more on the efficiency side, and one more, which I think is more important on the political side. On the efficiency side, of course, if I favor my friends, I end up not choosing the best
partner, I'm not choosing the best product, I'm not as competitive because I'm favoring a friend. So that's a source of inefficiency. But even more important, I think that capitalism can survive as a system in a democracy if there is enough consensus. And that consensus is achieved, in my view, only if everybody has an equal chance. Or at least a similar chance. Equality may be too extreme, but I think having an equal chance. If we have a system where if you don't belong to the right circles, if you have not gone to the right high school, you have no chance to succeed. That's not a system that can find legitimacy in a modern democracy. And so eventually, I think the risk is eventually people will start to trying to attack the entire system because they don't like what they see, and so they try to have redistribution. And the third part is also in a system that is not very competitive. There are a lot of what we call in economics rents. And now one of the characteristics of a rent is that rent can be redistributed without affecting very much efficiency. Because if I know that if I pay less, let's say, for the pharmaceutical in the United States, all of a sudden I will have less potent drugs, then I don't want to do it. But if I know that no matter what I do to the pharmaceutical industry, they're going to keep producing the drugs because they're earning a rent, the temptation to redistribute that is huge. And so in a capitalist system where there are a lot of rents, the temptation to have massive redistribution, a la Chavez, if you want, is very high. Because at the beginning, and for quite some time, you can do it without much efficient consideration. It says, in the case of Venezuela, of course, there was the oil that made this possible, but that's kind of the rent. So you see this rent and you say, we just take it, nothing's going to happen to us. In a competitive capitalism, if you take the return to investment, people stop investing, and then the system collapses pretty quickly. You know very well, Minister Ignacio Briones. Conoces bien al ministro Ignacio Briones. ¿Hay algo en que puedas aconsejar al gobierno chileno para mejorar la competencia? To improve competition, maybe? It's for them to ask me. I think that I spoke when I was in Chile. I spoke with Ignacio, and I think he's very open to these ideas. And I don't know the politics of Chile, and it's not my role. But certainly, if we're asked, I would be happy to do it. Great. Luigi, muchas gracias por esta entrevista y espero que estés muy bien en Italia. Well, there in Italy. Thank you. Thank you very much. Esta es la entrevista con Luigi Zingales, varios temas de los que habíamos conversado, otros más. Por ejemplo, el tema de la élite tan cohesionada, no tan pequeña y homogénea en Chile también, las dificultades de la gente para entrar desde fuera. Janet. Muy interesante los puntos de Luigi, ante todo poniendo el foco que el problema se da cuando hay grupos grandes que a la vez son competencia, son clientes y son proveedores mutuos. Y además, si todo esto se basa en estructuras que pueden ser parcialmente cascadas o piramidales y que hacen que el poder se amplifica y que además puede crear un poder, un riesgo sistémico. Y por eso también este debate es muy sistémico, porque se trata de la pregunta finalmente cómo podemos crecer como economía si los grupos grandes se basan en esta forma de hacer negocio y cuando vemos que no tenemos la innovación que deberíamos tener para financiar nuestra agenda social el día de mañana también. Yo revisé la estructura de los directorios de empresas listadas en bolsa y ahí más o menos un tercio de los directorios son con características familiares, es decir, donde hay hermanos en el directorio, donde hay primos, y eso es otra señal más, además de la falta de innovación, de que hoy día una parte a lo menos de la economía busca más bien seguridad y protección y no innovación. Rafael. Sí, estaba pensando que un punto que a mí me parece interesante de lo que decía Zingales en la conversación contigo, para tratar de complementar esto, es el rol del Estado.
en el siguiente sentido, porque aquí estamos hablando de competencia como si fuese algo que solo funciona mal en el mundo de las empresas privadas. Y es un poquito más complejo que eso por dos razones al menos. La primera, a propósito del ejemplo del mercado financiero. Primero, es verdad, la competencia genera innovación, crecimiento, si mejora oportunidades más justa, etc. Legitima el mercado, lo que hemos dicho. Pero también es cierto que, como dicen los abogados, hay varios bienes jurídicos protegidos muchas veces de manera simultánea. Y por lo tanto, la competencia no es cierto que siempre más competencia sea mejor para lo público, para el interés común. En el mercado financiero ocurre eso, porque por un lado tú quieres, obviamente, que sea competitivo para que las tasas sean bajas, para que haya inclusión financiera, para que los créditos sean de buena calidad, la información fluya, pero también quieres tener estabilidad financiera. Y de hecho, parte de la razón por la cual no hay competencia, por ejemplo, en la banca, es culpa de la regulación. Pero si esa regulación está bien diseñada, se justifica desde un punto de vista público. Y aquí mi última línea, eso me lleva al Estado. Porque uno tiende a pensar que el Estado juega aquí un rol medio como pasivo, es como que las empresas tienen que competir y el Estado a veces lo que hace es que no regula. Y como no regula, entonces no están siendo competitivas. Hay mucho de eso, pero también hay mucho de que el Estado mismo se comporta de una forma que genera no competencia porque la regulación es equivocada. Por ejemplo, el tema de las notarías tiene mucho que ver también, no solo con que yo no puedo llegar y poner una notaría, sino que tiene que ver con que el Estado pide trámites notariales que en otras partes del mundo no se piden así. Da para un programa completo lo de las notarías. Veamos la opinión de Andrea también sobre lo que queda de la entrevista. Andrea. Sí, bueno, con respecto a este tema piramidal de los bancos y que en Estados Unidos no se puede tener empresas productivas, los bancos no pueden tener empresas productivas, primero que nada quiere decir que en Chile los bancos tampoco pueden tener empresas productivas. El problema está en los conglomerados. Pero como yo les explico a mis alumnos, estas cosas de la regulación uno aprieta por un lado, es como un globo que uno lo aprieta por un lado y se ensancha por el otro. Y entonces cuando uno va a regular no solo tiene que saber lo que quiere eliminar, sino que también qué es lo que va a surgir de esa regulación. Y por ejemplo, si bien él dice que en Estados Unidos no hay bancos que sean propiedad de empresas, sí hay fondos de inversiones que son propiedad, que invierten en empresas y en bancos. Por ejemplo, hay un estudio, creo que es de este señor Azar, que ve que los mismos fondos de inversión, 5 fondos de inversión, los más grandes de Estados Unidos, invierten en todos los grandes bancos de Estados Unidos. Entonces, allá es transparente, se sabe que todos los fondos de inversión invierten en todos los bancos y eso, han demostrado, reduce la competencia entre bancos. Acá no sabemos, y eso es un problema, no sabemos muchas veces quiénes son los dueños finales de algunas empresas, pero el problema es el mismo. Y lo que sí opino es que debería saberse quiénes son, debería, porque la nueva ley, la ley del 2016, obliga a las empresas a reportar si tienen interés en una empresa competidora. Ya, primero uno tiene que decidir qué es competidor, lo tiene que decidir el mismo dueño. Y segundo, lo reporta el fiscal, pero el fiscal puede guardarlo en un cajón o puede preocuparse e investigar, pero no es público. Y yo creo que ahí hay que ir a un paso más allá. Quiero hablar también de lo que se habló de la portabilidad financiera y quiero hacer un paralelo con la portabilidad numérica en la telefonía, tal como tú lo hiciste. La portabilidad numérica en un principio no funcionó mucho y hubo que ver por qué. Y en ese tiempo yo estaba en el tribunal y lo que hicimos fue eliminar además el off-net on-net, o sea, la diferencia de tarifas de la llamada off-net on-net, porque yo podía tener portabilidad numérica, pero si me cambiaba y todos mis contactos se quedaban en la misma compañía de la que yo salí, ya no me iba a beneficiar la rebaja de tarifas on-net. Lo que quiero decir es que regular no es fácil. Uno cree que con una cosa va a aumentar la competencia, pero las empresas siempre se las van a ingeniar para descubrir una nueva herramienta para ganar posición de mercado. Entonces, la regulación tiene que ser dinámica, tiene que estar adelantándose o al menos siguiendo muy cerca los cambios de las empresas. Es un juego permanente ahí entre ambas partes. Janet, sí. Sí, acerca del aspecto que mencionaste, Andrea, sobre los inversionistas,
Probablemente en Chile todavía no puede no ser un problema. Igual me di cuenta que hay personas de un fondo de inversión que representan los accionistas, que tienen los poderes, pero finalmente la misma persona de un banco, aunque no es accionista, va a la asamblea de accionistas de distintos competidores y ejerce su voto. Entonces, efectivamente, las investigaciones internacionales elevan la pregunta sobre cuál es el rol de los inversionistas institucionales cuando invierten en empresas que en realidad son competidores, porque implícitamente pueden tener un interés que se reparta más el mercado cuando tienen intereses en todos ellos. Esto es importante. Exactamente. Y acerca del punto de Luigi Zingales sobre el holding que tiene banco y que tiene un dueño que además tiene negocio en el sector no financiero, es muy interesante ver los resultados finalmente que se dieron en Israel al separar ambos, el sector financiero y los dueños que no son, que son dueños de holdings productivos no financieros. Tenemos una gráfica para apoyar eso, Janet. La podemos mostrar también la gráfica con los resultados precisamente no lo teníamos coordinado, pero mira, para que veas. Sí. A ver si podemos mostrar la gráfica también de lo que va a contar Janet en términos de lo que pasó con los dineros de los créditos que se entregan en Israel después de esa reforma. Ahí está, mira, precisamente. Allá se ve la gráfica. Ahí están en 100 cuando empieza a operar esta ley, ¿no? Que lo que hace es romper esta relación entre las entidades bancarias y no bancarias. Y lo que pasa en la línea verde es que hay más créditos que se empiezan a otorgar a empresas pequeñas. También un poco más a empresas medianas y cae la proporción de los créditos que se entregan a empresas grandes. Ese es el dato al respecto. Exactamente. Sí. Bueno. En Israel se hicieron muchas cosas al mismo tiempo, Daniel, y por eso hay que analizar bien qué es lo que pasaba antes en Israel y por qué esa regulación tuvo ese efecto. Yo no digo que no haya que hacerlo, yo digo que al contrario, que hay que hacerlo y hay que estudiarlo a fondo. En Israel también lo que hicieron fue prohibir estas prácticas de las que yo hablé al principio, de que los proveedores incentivaran a los retailers, digamos, a vender de su marca, ya sea con rebates, con exclusividades, que no puedan bajar el precio de cierto nivel hacia abajo. Y eso también desconcentró mucho el mercado. O sea, fueron muchas reformas y habría que ver bien, estudiarlas bien a fondo y ver cuál es el punto de inicial, digamos, para ver cuáles son los problemas. Lo que quiero decir es que cada país es un mundo y hay que analizar los problemas de cada país y ver qué regulación. No es que haya que cerrarse a lo que haya pasado, pero tampoco es llegar y adoptar políticas de otros países. Porque al final, como dice Andrea, decía Yanel, lo decía Zingales también, el demonio está en los detalles, en cierta forma. Estos son temas súper complejos, súper técnicos, en los que uno puede, con intuición, estar convencido que está haciendo lo correcto y después darse cuenta de que no era el mundo que giraba en torno a la Tierra, sino que era al revés. Déjame darte un solo ejemplo. Lo que está pasando con los gigantes tecnológicos, que es un tema global. Google, como buscador, tiene ¿qué? 95% del mercado, y la razón es lo que uno llama economías de red, en el sentido de que si Google tiene muchos metidos, muchos clientes, puede entregar un mejor servicio. ¿Cómo puede un desafiante, que es como el principio básico de la competencia, ir y convencerme a mí de irme a otro buscador si no voy a encontrar nada de información porque la información la tiene Google? Entonces, una opción, mirada europea, a propósito de que el demonio está en los detalles, es partir Google en dos. Pero si Google está siendo eficiente como nadie, está entregando un servicio que jamás imaginamos que alguien podía entregar, lo que queremos es que no sea muy caro en algún sentido, y es un rol complicado. Entonces, por ejemplo, Zingales siempre dice, no vamos a agarrar y vamos a partir en dos en Google porque es muy difícil de hacer, pero asegurémonos que los datos sean de las personas. Portabilidad o interoperabilidad, que es el equivalente a la analogía del tema de los celulares, ¿no es cierto? Y tantos otros. Sí. Y lo mismo con Facebook. Y el tema bancario, perdón. Sí, tenemos que ir a la pausa y volvemos de inmediato. Nos quedan un par de minutos todavía de programa, vamos a la pausa y ya volvemos.
Está en 360 el modelo en debate. Rafael, te había quitado la palabra cuando estábamos hablando del tema digital. Sí, no, bueno, simplemente repetir esta idea de que, primero, como dice Andrea, aquí uno no puede aplicar, aquí hay un poquito de desastre detrás, en términos de que hay que ver las características legislativas de cada lugar. De hecho, los países nórdicos, a propósito de esto, 5 países, ¿no?, que han estado de moda en el último tiempo en la discusión en Chile por otras razones, acaban de decidir tener una especie de homogeneización de su legislación para facilitar justamente la aplicación de experiencias entre unos y otros, entendiendo que están físicamente cerca y tienen ciertos elementos culturales que los hacen parecidos. No son iguales, porque, ¿no es cierto?, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. Pero entonces aquí hay un esfuerzo por tratar de aplicar casos concretos que sirvan, pero el punto es que si uno no estudia, no es capaz de saber qué es lo que... Y hay cosas que parece que van a funcionar y no funcionan, y otras cosas que sí funcionan. Y además todo esto en teoría, pero en la práctica también, no sé, si llegáramos al consenso de que es bueno separar las empresas financieras de las otras, ¿quién le va a decir al Grupo Luxis o al Grupo Mate que tienen que vender sus bancos, claro, por ejemplo? Y muchas veces por la razón correcta, porque el derecho de propiedad también es un elemento muy importante en una economía de mercado que legitima, etcétera. Sí, son temas complicados. Aunque, por ejemplo, en Singapur, cuando justamente se separaron ambos grupos, también se dieron facilidades tributarias para hacer más fácil todo este proceso durante varios años. Quiero, en realidad, concluir de mi parte con las palabras que ya Andrea, Rafael también han dado. Estos son temas sumamente sensibles, son profundos y hay que tomarlo en serio. Aquí no hay una propuesta rápida sobre la mesa, pero sí la invitación es, dado que la data muestra que tenemos una creciente concentración económica en Chile, que es igual a la creciente concentración económica en el mundo, y dado que tenemos todo este mercado digital que ahora hay que regular de una forma distinta, con políticas que no se aplican como antes, con la herramienta del pasado, realmente tenemos que hacer un esfuerzo y armar una comisión de trabajo tal como lo hizo Israel y ojalá con ayuda internacional también estudiar cada sector por sí solo y hacer una propuesta para avanzar ojalá para los próximos 3-5 años, porque esto va a ser clave para el crecimiento y la innovación en Chile. Y eso de nuevo es voluntad política de hacerlo, ¿no? Implementarlo para empezar a estudiarlo en serio. ¿Andrea? Sí, bueno, yo quiero decir y repetir que la institucionalidad en Chile ha avanzado muchísimo en los últimos años. Quiero destacar también la posibilidad que tiene la Fiscalía hoy en día de hacer estudios que antes no podía. O sea, podía hacer estudios, pero no podía pedirle datos a las empresas para hacer estudios sectoriales. Sacó un estudio muy interesante en el sector farmacéutico. Yo creo que hay que avanzar mucho en el sistema bancario y tiene que ver con los datos que hablaba Rafa, con lo tecnológico, pero los datos son de propiedad nuestra y muchas veces no los podemos usar para lograr mejores oportunidades. En Europa lo que se hizo fue el Open Banking, que no solo en Europa, en varios países, que uno puede dar permiso para que entren a tu producto bancario una empresa que no es el banco y te puede hacer una oferta más interesante. Eso yo creo que es revolucionario, sería revolucionario para nosotros y muy importante. Y volver a este tema de los rebates, porque si bien en Chile hoy en día yo puedo acusar a una empresa de que está haciendo descuentos exclusorios, llevarlo al tribunal, tengo que demostrar en el tribunal que eso afectó la libre competencia. En Israel se invirtió la carga a la prueba en el sentido de que ahora hay políticas empresariales que están prohibidas para las empresas dominantes, para las empresas que tienen poder de mercado, y entonces se cambia la prueba en el sentido de que como están prohibidas, ellos tienen que ir al tribunal y demostrar que no atentan contra la libre competencia. Y eso hace mucho más fácil la labor del fiscal, porque nosotros criticamos muchas veces al fiscal porque encontramos que lleva pocos casos, pero la carga de la prueba es tan grande que sin duda él tiene que seleccionar casos porque no tiene gente para llevar todos los casos. En cambio, si la carga de la prueba estuviera en algunos casos para algún tipo de empresa, en la empresa sería mucho más fácil para el fiscal llevar casos. Andrea Butelman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rafael Bergüán, Janet von Wolferston, muchas gracias también por la compañía en el día de hoy. Gracias a ustedes por un tema que sin duda es importante, es relevante de conversar
el tema de la competencia, cómo hacer que realmente los mercados funcionen para todos en una economía como la chilena. Nos encontramos el próximo jueves con otra arista de este debate sobre el modelo económico chileno aquí en CNN Chile. Muy buenas noches.